Bendiciones. Qué bueno poderles saludar en esta hora, llegarnos a ustedes a través de este espacio, de este tiempo, de este nuestro devocional con la Biblia abierta. Así que gracias damos al Dios del cielo por estar allí, ustedes con nosotros. Gracias, de verdad que sí, muchísimas gracias, contentos, gozosos de poder llegar hasta ustedes a través de este espacio y estas reflexiones que estamos llevando en este nuestro devocional. Quiero, antes de iniciar con el tema que nos corresponde el día de hoy, después de darle gracias primeramente a Dios de verdad por su amor y su misericordia, también gracias a ustedes por tener a bien el recibir este devocional, este video, este audio y poderlo compartir, escuchar, oír. Gloria a Dios. De verdad que sí, contentos, felices, agradecidos con Dios por su grande amor y su misericordia. Y también agradecidos con ustedes por la bendición que nos dan de poder vernos y escucharnos. Siempre consigo personas con las cuales comparto y hablo y estamos allí en línea, estamos allí escuchándolo, estamos viéndole, gloria al Señor. Como me dijo alguien por allí hace unos días, soy un fan con la Biblia abierta. Así que sigamos hacia adelante y le pido por favor siempre ponga la mirada en el Señor y siga apoyándonos. Y si es posible, pues compartir el video sería de gran bendición. Hemos venido compartiendo esta serie que hemos titulado, gloria al Señor, la doble porción. Estamos estudiando algunos temas de esta serie y antes de entrar al tema de hoy, quiero recordarte que Dios levanta a sus líderes de acuerdo a lo que Él está planeando a hacer, o Él está planeando hacer en la historia, en el momento indicado. Quiero repetírtelo nuevamente, gloria al Señor. Recuerda que Dios levanta a sus líderes de acuerdo a lo que Él está planificando hacer en cada momento de la historia. También quiero recordarte que el llamado de Dios es con propósito, que era nuestro tema en días pasados, y decirte que Dios llama a gente que esté dispuesta al servicio, llama a gente ocupada. Él no llama a nadie por llamarlo, simplemente llamarlo, no. Dios siempre está llamando con propósito. A David lo llamó para que apacentase a Israel. A Pedro y a otros discípulos los llamó a ser pescadores de hombres. A Pablo lo llamó para ser ministro a los gentiles. A la iglesia le ha llamado para que anuncie la verdad, para que anuncie el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que sea luz del mundo y sal de la tierra. Todos estos llamados tienen un solo propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Compartiendo esta enseñanza, compartiendo este tema sobre las cualidades y características de un siervo, de un servidor, de un líder, estábamos observando y analizando la humildad, el llamado, debe ser un siervo y también debe ser una persona comprometida con su labor, una persona comprometida con lo que hace. Quiero leer a favor de ustedes ahora, en este momento, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 23 al 24. Dice la Escritura lo siguiente:
Lucas capítulo 9, versículo 23 al 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Todo líder al que el Señor llama está comprometido. Y debe ser alguien comprometido con lo que se le ha llamado o se le ha entregado o delegado. En el caso de David, tenía compromiso. Según el Salmo 78, versículo 71, dice la Escritura, esta palabra que está allí, que nos ha servido, que nos ha ayudado en estos días para hablar de las características de un líder, para hablar de las características de un servidor. Allí encontramos, en este caso, a David, donde dice la Escritura, el versículo 71, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Esto indica que David estaba comprometido con el trabajo que tenía, que era pastor, y él estaba pastoreando las ovejas de su padre. Y como estaba pastoreando las ovejas de su padre, era una responsabilidad que tenía, era un compromiso. Y de allí lo sacó el Señor, de allí lo trajo, de allí lo llamó al servicio. En el caso de Eliseo, dice que guiaba, o sea, Eliseo estaba trabajando, laborando en una yunta de bueyes, según Primera de Reyes capítulo 19, verso 19. Pedro era pescador, estaba pescando, estaba laborando. Según Mateo capítulo 4, versículo 18. En el caso de Mateo, era cobrador de impuestos. Mateo 9:9. Y así sucesivamente. Cada persona, cada líder, cada individuo que Dios llamaba, estaba laborando en algo y estaba comprometido en lo que estaba haciendo. Esto indica que Dios siempre llama a aquellos que están ocupados en sus labores, pues las personas desocupadas, escúchame bien esto por favor, tienen o tienden a ser personas inertes o ociosas, desocupadas, y estas personas tienden a no ser responsables, y Dios no busca gente vaga o desocupada. Él busca gente ocupada para ponerlos a trabajar. Cuando busca líderes, Él mira dónde los líderes ya están sirviendo. Te decía en días anteriores que Dios tiene la capacidad de ver en lo que estamos trabajando, en lo que estamos haciendo y en lo que somos fuertes, para que esa fuerza que tenemos nosotros en el ámbito en el que nos movemos, lo podamos poner también en práctica en el liderazgo que se nos delega o que se nos da ya en la iglesia como miembros de la iglesia del Señor. Fíjate que Él tomó a estos pescadores y les dijo, van a ser pescadores de hombres. Sabían pescar peces, sabían utilizar las herramientas que necesitaban para pescar los peces en el mar o donde fuera. En este caso, Pedro, que estaba allí con sus compañeros, él estaba pescando en el mar. Y sabían cuáles eran las herramientas necesarias para ir al mar a pescar, gloria a Dios. Y es allí donde nosotros debemos entender eso, para con la bendición de que Dios ponga o conozca nuestro fuerte en lo que podemos servir, tanto en la parte secular, hacerlo entonces también en la iglesia, que hay cosas que nos sirven. En este caso ellos como pescadores, ahora iban a ser pescadores de hombres, tenían que recibir, decía en estos días, el adoctrinamiento, la enseñanza, la guía, la instrucción para poder ser pescadores de hombres. No iban a pescar hombres de la manera que podían pescar los peces, con redes y con atarrayas.
Ya acá habían otras maneras, otras formas, que serían las redes, pero ya serían otras herramientas, gloria al Señor, para poder hacer la obra que Él les estaba invitando a ejecutar, a ejercer. Escúchame bien esto que viene, que es de suma importancia. Gloria al Señor. Esta gente que estaba ocupada, que estaba trabajando, laborando, entre ellos David se encontraba pastoreando y se enfocaba en obedecer a aquel que le había delegado el trabajo del pastorado, que era su papá. David se encontraba pastoreando y se enfocaba en ser obediente a su padre y en ser útil en aquello que su padre le había concedido. Y esto lo vio el Señor. Dios vio la calidad de persona que era David en cuanto a obediencia y sometimiento a su padre. Entonces él decía, él pudo decir, pensar y ver, decir, este hombre, este joven me sirve para la obra a la que lo necesito. Él es el que va a pastorear, va a dirigir a Israel. Y como dice la Escritura, recalco nuevamente el texto, dice, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Para apacentar. David, ¿por qué venía a apacentar? Porque era pastor y pastoreaba las ovejas de su padre, y él tenía la manera, la sabiduría, sabía cómo guiar a un grupo de ovejas. Entonces Dios le delega a él para que pastoree y lidere a un grupo de personas. Entonces vas a apacentar, no vas a mandar, vas a apacentar. De igual manera lo hizo con Moisés, pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, y cuando Dios lo llama a liderar al pueblo, entonces él tenía también que tener la capacidad de dirigir al pueblo, porque venía de liderar un grupo de ovejas. Amado, amada, esto es de suma importancia. Pregunto en esta hora, ¿qué vio Dios en David? Dios vio en David obediencia. Dios vio en David sometimiento. Recuerda que el llamado de Dios llega cuando menos lo esperamos. Llega cuando hay un corazón de siervo, y Él ve eso. Él ve la disposición. Él ve la capacidad. Él ve la manera en que lo haces. Él observa eso. Y eso, cuando ve que lo está haciendo bien, dice, voy a ponerlo en el lugar que esta persona necesita o merece estar, porque él lo hace de esta manera bien. Y si lo hace bien, en el caso de David, obedeciendo a su padre, cuánto más va a obedecer a las cosas que el Dios del cielo le demanda. Amado, quiero seguir hablándote de esto, porque es necesario que captemos lo que Dios tiene para nosotros como sus siervos, como sus hijos, como su pueblo. Recuerda que estamos hablando de las características de un servidor o las características de un líder, las cualidades y características de esas personas. Hablamos de la humildad. El ejemplo que vimos fue el de Jesús. Hablamos del llamado. Y decíamos que el líder debe ser llamado por Dios. Y vimos algunos ejemplos de llamado. Y que estos hombres que Dios llamó, que eran gente responsable, trabajadora, ninguno de ellos estaba desocupado. Los llamados fueron gente comprometida. David, Abraham, Moisés, Pedro. La mayoría estaban laborando y oyeron la voz del Señor y le obedecieron, le siguieron. A los que el Señor llamó, a esos líderes comprometidos, y eran llamados con propósito.
Vimos el llamado de Abraham, de Moisés, de David, de Pedro, de Mateo, de Nehemías, el llamado de la iglesia. Yo quiero volver otra vez a en lo que estamos enfocados. Hablábamos lo que Dios vio en David. ¿Qué vio Dios en David? Obediencia, sometimiento. ¿Qué vio Dios en David? Vio su corazón, un corazón de siervo. Esto es un requisito indispensable para aquellos que son llamados por Dios, para aquellos que son llamados a hacer el trabajo, a hacer la obra que el Señor les indique. El líder, el siervo, debe ser una persona sometida, obediente, responsable, con un corazón de siervo, con la disposición de servir. Escucha bien esto. El líder, el siervo del Señor, jamás será arrogante, prepotente, adulador, autoritario. Ante todo lo contrario, más bien, eso es o debe estar fuera de lo que es un liderazgo. Gente que viene con marcas, gente que viene con cosas en su corazón y por no entregarle esas áreas al Señor, no está competente. Porque una persona arrogante no puede dirigir. Una persona prepotente, una persona orgullosa, una persona, como te decía, autoritaria, que solo le gusta es mandar. Por eso el Señor le dice a David: te traje para apacentar. Apacentar es una cosa y ser autoritario es otra. Amado, escúchame bien esto, por favor. Antes de que usted entre a un ministerio, yo siempre lo he dicho, las personas que me han escuchado predicar o enseñar a la iglesia que pastoreo por la misericordia del Señor, siempre le digo, antes de usted procurar un ministerio, antes de procurar tener dones y tener el poder de hacer descender fuego del cielo, antes de todo eso, procure buscar ser lleno del fruto del Espíritu. Dígale al Señor: dame del fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu te va a llevar a amar el resto de cosas, a poner en práctica el trabajo que Dios demanda de nosotros, a hacerlo con compromiso, a hacerlo con obediencia, con sometimiento y sobre todo con excelencia. Porque para el Señor siempre es lo mejor. No dudes nunca de que Dios no te ha llamado, no te ha elegido. Pero vas a pasar por el proceso, como lo hemos venido hablando, lo pasó Eliseo. Y cuando estamos hablando de que el líder no debe ser prepotente, ni debe ser arrogante, ni autoritario, ante todo esto, por el contrario, el apóstol Pablo da un consejo a los hermanos de Filipo. Y dice en Filipenses capítulo 2, el versículo 3, lo siguiente. Y dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes más bien con humildad, estimados cada uno a los demás como superiores a él mismo, estimando a cada uno. No hagas nada por contienda o por vanagloria, no te vanaglories, antes más bien humilde. Entre más Dios te use, entre más Dios te dé, entre más tenga, más sencillo y más humilde debe ser. El líder no se enorgullece de su llamado o de lo que Dios le da
o de lo que Dios le otorga. Por eso es que decíamos en días pasados, debemos oler a oveja, porque el líder, el ministro, que no huele a oveja, entonces huele es a título, huele es a ministerio. Y por mucho que huela a ministerio, no tiene el fruto del Espíritu, le hace falta, entonces va a tener algo que no agrada a Dios. La prepotencia y el orgullo no son de Dios. Y esto lo que buscan es la caída del hombre. Escúchame bien, amado que me escuchas, iglesia que me escuchas, quien quiera que seas tú. La prepotencia y el orgullo hacen caer al individuo, lo hacen ir a tierra. Y Dios no quiere que tú seas lanzado a tierra, que tú caigas. Dios quiere levantarte. Para eso te escogió, para tenerte en un lugar de privilegio, pero no para que te enorgullezca por el lugar de privilegio que te dio. Es más bien para que seas humilde, sencillo. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 16, el verso 18. Dice la palabra lo siguiente. Proverbios 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces la prepotencia y el orgullo lo que buscan es la caída del hombre. Por eso Jesús nos dice: yo vine para servir y no para ser servido, según Mateo capítulo 20, versículo 28. Un servidor es alguien comprometido con su labor. Ya vimos el ejemplo ahí en el Salmo 78, versículo 71 de David. Dice que tomó a David de donde estaba pastoreando las ovejas. Esto indica que David estaba ejerciendo una labor. Ya mirábamos y hablábamos de eso en cuanto al llamado que le hace Dios a David. Y que a todos los que el Señor llamó estaban ejerciendo una labor. O sea que Dios llama a gente ocupada. Dios nunca llama a gente o a personas desocupadas para entregarles algo tan valioso y tan, déjenme usar el término, porque muchas veces no le damos el valor necesario a lo que Dios nos da, y es un tesoro y es un privilegio poder nosotros ser administradores de los negocios de Dios, de las cosas de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice: es necesario que estos administradores sean hallados fieles. Y la fidelidad no solamente corresponde en ser con lo económico. Eso influye, claro está, porque la integridad del individuo está en todos los aspectos de su vida. Integridad en todo, en el tiempo. Integridad con la familia. Integridad como persona, como individuo. Ejerciendo lo que Dios le ha dado. Ser fieles al Señor. Y eso hizo David. Y a los que Dios llamó, les dio eso, el privilegio de servir, otorgándoles algo tan importante como es el ejercer un cargo en sus negocios, para que lo ejecuten, para que hagan la obra. Y por eso Dios no llama a gente inepta o inexperta, sino que llama a gente que tiene capacidades, te lo decía, y van a ejercitarlas ahora en la parte espiritual. Aunque cuando Dios busca a servidores, Él mira de ellos todo. Y cuando Él mira, sobre todo mira que ya están sirviendo.
El llamado de Dios llega cuando menos usted lo espera, te lo decía más adelante. Pero lo que sí ve Dios es la disposición del corazón de ese hombre o esa mujer para trabajar. Y esto califica al individuo para trabajar en la obra de Dios y ser responsable en lo que Dios le da o le pone a su servicio. Quiero cerrar con esto en esta hora, leyéndote la escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 23, y dice la escritura lo siguiente: su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando eres llamado al servicio y estás haciendo la obra con disposición de corazón, tú como ese hombre, como esa mujer que Dios ha designado para entregarle un trabajo, esto te califica y te va a dar el privilegio de recibir voy a usar este término, el calificativo de que has hecho las cosas bien. Bien, siervo fiel, bien lo has hecho. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amado, Dios está demandando de nosotros como hombres y mujeres del Señor que califiquemos a lo que Él nos está llamando, y Él quiere que nosotros como líderes que tengamos estas características, que seamos personas entregadas a lo que Él nos ha dado, para que seamos personas dignas de un día ser llamados ante su presencia y decirnos, bien siervo fiel. Allá no se te va a decir, bien pastor, profeta, ah, bendito sea Dios. Se te va a decir, bien siervo fiel, porque Dios quiere que seamos esos siervos fieles que Él llamó y Él escogió desde un principio. Y en lo mucho te va a poner, porque aunque haya sido fiel en lo poco, en lo mucho Él te pondrá. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad. Y no se te olvide que el Señor tiene grandes propósitos con tu vida y para contigo.